Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre algunos temas muy particulares dentro de esta escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista. Es la escuela así considerada, una escuela, es decir, una corriente de pensamiento dentro de la tradición de la iglesia, dentro de la tradición de esta comunidad, después de que ellos hayan tenido esta experiencia tan fuerte, ¿verdad?, del exilio. En realidad en hebreo tendríamos que decir el cajal, ¿verdad?, en lugar de iglesia. Todavía iglesia después ya viene como traducción al griego, pero es la comunidad entonces la que reflexiona sobre un contexto histórico bien definido. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta para poder entender la lectura bíblica, porque desde ahí vamos a entender que la Biblia se escribe dentro de una comunidad y sobre todo esta comunidad que reflexiona, y a eso nosotros le llamamos, es la misma tradición, ¿verdad?, de la iglesia. Es decir, la misma tradición de esa comunidad, es la tradición de ese cajal que va reflexionando y que va diciendo, bueno, ¿por qué nosotros vivimos esta situación en este contexto histórico? Y cómo entonces tenemos que entender nuestro caminar dentro de lo que Dios nos pide y dentro de lo que Dios, ¿verdad?, nos ha regalado, nos ha puesto como GPS, digamos. Nosotros tenemos que ir descubriendo. No es que Dios, así como dicen los protestantes, como que ya escribió todo y te tiró el libro ahí para que vos leas y memorices la Biblia. No, aquí hay algo más que eso, ¿verdad? O sea, tenemos que leer y tenemos que conocer mucho del contexto histórico para poder interpretarlo, para poder entenderlo, porque si no, nosotros nos quedamos simplemente como si esto fuese una religión mágica. Y eso es lo que después poco a poco va deteriorando, ¿verdad?, nuestra sociedad, porque como que estamos esperando todo una acción externa de parte de Dios y nosotros ciertamente que es la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero molo va pope ñande yara lleva pitumarangatu apea ko va pope ñande ñande akame ñande apitu ume pepe la guajana hape ñande ka tutanya ya pues estaba ahí por la mía, pero peña no ana peña de yara ya iguana. Entonces no pensar que eso está cayendo todo desde arriba o todo desde el cielo, ¿verdad?, sino que
Lo que cae desde el cielo, podemos decir, es la fuerza, el Espíritu del Señor que ahora nos anima, nos empuja y nos está llevando a hacer este compromiso real con la sociedad, con la comunidad. ¿Cuántas veces hemos insistido? Y disculpe si soy muy repetitivo en este tema, pero es lo esencial de la Biblia. La Biblia, en la medida en que nos convertimos, siempre entonces nos abrimos hacia la comunidad. Es una conversión para la comunidad. Y justamente por eso este tema que ahora queremos hablar dentro de los particulares que nosotros estamos hablando, estos temas interesantes, ahora queremos desarrollar, reflexionar sobre la solidaridad entre los miembros del pueblo de la alianza. Solidaridad, justamente aquí está el caracú y el meollo. ¿Cómo tenemos que entender nuestra comunidad? ¿Cómo tenemos que entender este grupo humano que entiende, que reflexiona, que ve cómo Dios ha actuado y cómo sigue actuando, ¿verdad?, en nuestro contexto histórico? Y ahora, ¿cuál va a ser esa solidaridad? Es decir, va esa mañandea lleva ñame esta pillahuere comía, va esa papiñande yara, ojucuabo va cueñande benguara ñande Juanga upe vivea vei yahuere cota ñande maera upe ñame lleguita ñande la pichacuera un cote me vea benguara. Y ahí está la solidaridad. Ser solidario es justamente entonces qué es lo que necesita la otra persona. Y en la medida en que nosotros entendemos lo que necesita la otra persona, entonces nosotros abrimos el corazón y abrimos la mente y abrimos nuestra forma de pensar, ¿verdad? El egoísta, ¿qué es lo que hace? El egoísta, el ego, justamente piensa solamente en sí mismo, y de ahí viene el egoísmo, todo lo que se refiere, ¿verdad?, a una enfermedad prácticamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tenerlo bien en consideración y tenerlo en cuenta, porque esto es muy fuerte, ¿verdad? El egoísmo es una de las cosas que más se manifiesta lastimosamente entre nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que procurar sacar, ¿verdad? La propuesta del Evangelio, recuerden que es una propuesta de caminar humanamente, siempre mira entonces a mejorar humanamente, y para eso entonces tenemos que ponernos las pilas, tenemos que entender la Andrés no Andrés y Cuaino Picombaisha, Peaco dice entonces Andrés Santujina lleva Rembotu Penderesa Pendera Pichacuera Benguana, Andrés Hesha vaya para hoy con TV. Y ahí está el tema, por lo tanto, de la solidaridad entre los miembros de la alianza. Esta alianza que se firma entre Dios y el pueblo, entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y después desde aquí entonces quedamos este salto que es muy importante, ¿verdad? La solidaridad entre todos los miembros del pueblo. Veamos un poco algunas de las características. El último texto citado en la sección anterior, ¿verdad?, nos encamina hacia la segunda parte de la reflexión, que es el espíritu del Deuteronomio. Preocúpate por tu hermano. Primera parte, la primera parte, el amor de Dios, el amor de Dios. Miren los cursos anteriores, 2-3 cursos atrás de este que estamos dando ahora, ¿verdad? Van a encontrar todo en las redes. Es importante que miren Facebook, YouTube, sobre todo ahí en nuestro canal, ahí tenemos todito, ¿verdad? Número por número, fecha por fecha de todos los cursos bíblicos. Tienen una cantidad bastante grande, ¿verdad?, de cursos bíblicos que ustedes pueden ir entrando, pueden ir mirando, se pueden ir ustedes mismos, ¿verdad?, haciendo ese camino que es lo importante, formando. Ustedes se pueden ir formando también mirando y entendiendo y reflexionando, porque la palabra de Dios realmente es para escuchar en primer lugar la propuesta de Dios. Opeña ñamindu apeago dice la es reflexionar ayer ñamindu ejendu ejesha va pa peñan de yara e ina ñande ba ese va llevero guatata lleva peja o werua homo y peñan de ñame a peñan de con socuave. Bueno, vamos a mirar entonces ahora el tema de la solidaridad que tiene que existir entre estos miembros, ¿verdad?, de este pueblo, del pueblo, porque aquí cuando hablamos de este pueblo de la alianza, quiere decir que es el pueblo elegido, el pueblo escogido. Por lo menos, esta es la reflexión de la tradición. Esto es lo que se transmite. O sea, que dice la tradición. O sea, con la varias veces ya llevas a hipotarme ahí, porque si no, nosotros si no sabemos incluso lo que quiere decir tradición, entonces nos volvemos estilo protestante.
no aceptan la tradición. Acuérdate cuando digo ahí que la tradición es nada más que la transmisión de generación en generación. Si alguien no te va transmitiendo, no es que el conocimiento te viene del aire o te viene no sé de dónde. El conocimiento te viene de una comunidad, ¿verdad?, que se solidariza, que se compromete y que te va enseñando poco a poco. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Debemos los católicos involucrarnos en la política? ¿O es este un ambiente ya demasiado corrupto, deshonesto, donde es imposible vivir verdaderamente los valores cristianos? Miren, lo primero que me gustaría decir es que creo que a veces hemos tenido un concepto un poco reducido de lo que es la política. Y muchas veces pensamos que es responsabilidad únicamente quizá de algún gobernante, de las personas que tienen un cargo público, el velar por el bien común, el velar por lo que llamaríamos normalmente política. Me gusta mucho el pasaje del Evangelio, ¿no?, cuando Cristo le dice a las personas que lo interrogan ahí: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Todas las personas, por el solo hecho de ser personas y vivir en sociedad, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos, ¿no?, con las demás personas que viven junto a nosotros. No podemos como que lavarnos las manos, ¿no?, y deslindarnos de nuestra responsabilidad política o social, si pudiéramos llamarlo de esta forma. El Papa Francisco incluso dice que es obligación de un cristiano involucrarse en política. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo le hago? ¿Tengo que optar por un cargo público? No sé, ¿qué tengo que hacer? Miren, creo que la doctrina social de la Iglesia nos da unos principios muy claros. Y hay formas, me parece, muy concretas en las que podemos hacer esto. Primero, siempre velar por el desarrollo auténtico del ser humano. Cuando en cualquier tipo de política, cualquier tipo de acción, empresa, cualquier cosa que tenga un impacto en la sociedad, se está buscando únicamente el beneficio de unos pocos a costa de otros, cuando se está poniendo en riesgo la dignidad de una persona, es que entonces tenemos un problema. Porque la política, el rol social que tenemos todos, siempre se debe traducir en eso, en un bien para las personas. En segundo lugar, este tema de el bien común. Qué importante es pensar siempre en la comunidad. Y aquí podría entrar el tema, bueno, la riqueza, no la riqueza, el generar dividendos, resultados. Vamos a decir una cosa: si esto que yo voy a hacer se traduce en un bien objetivo para la comunidad, estoy quizá generando empleos, estoy quizá favoreciendo el bienestar de las personas que están a mi alrededor, pues qué bien, siempre y cuando lo hagamos, como decíamos antes, poniendo a la persona en el centro y buscando siempre el desarrollo integral de cada persona. Si logramos esto y que todo lo que nosotros hagamos, nuestro trabajo, nuestras iniciativas, quizás si alguien tiene un cargo público, también mediante sus políticas públicas, mediante sea lo que sea que hagamos, si logramos eso, que se traduzca en un bien real, objetivo, para las personas de nuestro entorno, es que entonces podríamos decir que estamos haciendo una buena política, una política católica, cristiana. Y por último, eso, el asumir siempre nuestra propia responsabilidad. Pues sí, habrá gobernantes que nos gusten más, que nos gusten menos, habrá gobernantes con los que pensamos que van a promover cosas que ayudan a vivir los valores cristianos, habrá otros que pensaremos que quizás no ayudan a vivir estos valores cristianos. Y sí, tenemos que hacer lo posible por generar esas estructuras, pero tenemos sobre todo que asumir nuestro papel. Y cada quien tiene que discernir cuál es ese papel. Habrá algunos que quizás sí estén llamados a involucrarse directamente ahí, habrán otros que lo hagan desde su trabajo, habrán otros que lo hagan en su familia, con la gente que tienen a su alrededor. Pero más que asignar una responsabilidad a un tercero, mi invitación en este momento es: asumamos todos la propia responsabilidad. Que cada quien se cuestione desde su realidad, desde su entorno, cómo puede aportar a lo que decíamos antes, al bienestar, al desarrollo integral de cada persona y a que todo lo que hagamos se traduzca en un bien para la comunidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, estamos hablando de este tema tan importante que es la solidaridad entre los miembros de este pueblo de la alianza. Entre los miembros del pueblo de la alianza es el pueblo elegido. La solidaridad. ¿Qué significa ser solidarios entre sí, verdad? Como miembros de este pueblo que Dios ha elegido. El autor sagrado dentro de esta escuela, verdad, según los estudiosos, nos presenta este autor sagrado desde lo más profundo, ¿verdad?, de su reflexión, que toda esa conversión nuestra, personal, siempre va a redundar en beneficio de la comunidad, decíamos. Por lo tanto, es importante que tengamos en consideración, tengamos en cuenta el significado profundo, ¿verdad?, de lo que es esto que nosotros le llamamos entonces el aspecto, ¿verdad?, de la solidaridad, es decir, el aspecto del preocuparse por los demás, porque vivimos en comunidad. Este es uno de los aspectos de la comunidad. Pero Pepe ñamoñe pues no van a llevar, porque la ñande ya llega esa peano, ñande ya echaron va ese papel ñande yara hoy con TV, peñan de yo que espera hoy con TV ñandreje, ñande yara bebé ñande y tú, yarecope pues tú maranga tú, o me eva ñande pe boralju. Es decir, tener a ese Dios que se manifiesta en el amor profundo, ¿verdad? Y desde ahí entonces nosotros que podemos entregar también nuestra vida, ¿verdad?, por los demás. Entonces, en el texto de Mateo, por ejemplo, nosotros ya hemos leído Mateo, pero vamos a mirar de nuevo. Esto ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Evangelio de Mateo en el 22. Comenzamos por este capítulo leyendo un poco. 22 y en el versículo 36. 22, 36. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí, queridos amigos? Dice lo siguiente. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Upeada por Andúa en el capítulo 22, 36 de San Mateo. Pero ese simplemente que nos da el puntapié inicial. Con esta pregunta, como siempre, uno lanza una pregunta, es como dar el puntapié inicial de un partido de fútbol, ya lleva. A bola que comienza a rodar en el brasilero. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mirando aquí. Que comienza ese partido, que comienza el movimiento de pensar, de reflexionar, con respecto a la solidaridad, ciertamente, ¿verdad? Y por eso dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Jesús asevera que el mandamiento central de la alianza, mandamiento central de la alianza, es decir, el pacto entre Dios y el hombre, Israel y el hombre, que encontramos sobre todo en el libro también del Deuteronomio. Vamos a mirar un poco, ya que estamos con eso, el capítulo 6, ¿verdad?, del libro del Deuteronomio, que nosotros ya hemos estudiado también bastante, en el versículo 5, cuando comenzamos esto que es hermosísimo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que después se volverá a repetir, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Con todas tus fuerzas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Rejeshata.
llevan ella va peñan de yara o me va entender o va ella bañan de ella me va. Por eso hablábamos de la segunda partecita, ¿verdad? El amor a Dios o el amor hacia Dios. El amor a Dios o el amor hacia Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Apeñan de ella ya cuando apeñan de ella ya no casto este de ella ya voy a otra o otra relación entre nosotros. Otro este va a peñan de porque te ve la ya ya no y nada peñan de yara o mongu peñan de conazo pupe. Dice, este mandamiento que acabamos de leer de Deuteronomio 6:5 es el mayor y es el primero de todos los mandamientos. Y observamos también cómo en ese mismo diálogo Jesús vincula el mandamiento del amor a Dios con el mandamiento de amar al prójimo. Jesús vincula y Jesús lo deja bien escrito, por decirlo así, para que nosotros nos demos cuenta que no podemos hacer una dicotomía, es decir, no podemos separar Dios del hombre. No podemos separar entonces la realidad histórica nuestra de una reflexión teológica, de una reflexión de Dios. No podemos vivir sin Dios, se dice entonces. Quiere decir que aquí los problemas que nosotros normalmente alegamos ser problemas religiosos, ser problemas sobre Dios, en realidad el problema no es sobre Dios. Dios es Dios, ¿verdad? Dios es Dios. ¿Qué nosotros le vamos a cambiar a Dios? Imposible. Entonces el problema no es Dios. Dejen el problema. ¿Verdad? O sea, como comunidad, ya hay que pasar un pero es para ser un poquitito más incisivo de la problema. Porque aquel que dice, yo soy ateo, yo no creo en esto, yo no creo en aquello, yo le despotrico contra Dios, yo le echo la culpa a Dios que hizo esto, que hizo aquello, no. Yo no hizo nada de eso. En la medida en que entendemos o que no entendemos y no comprendemos lo que Dios nos está pidiendo. En la medida en que nosotros no sabemos quién es Dios, en síntesis, ¿verdad? Porque aquí tiene que haber una definición de Dios, pero no una definición teológica. Pero ñande yara, pero sea, se yururu vive lleva. Shani ende está la están baiga tu años está ende yara recobe vaya guapa peñan de yara, pero sin embargo no es eso lo que sirve aquí en realidad. Lo que sirve aquí es la acción, el cómo nosotros entendemos entonces, porque eso es la mejor manera de entender quién es Dios. Porque yo me puedo decir un lindo discurso sobre Dios. Hasta puedo ser poeta al hablar de Dios. Pero después en mi realidad, si yo no lo estoy hablando, lo estoy demostrando, evidentemente que eso que estoy haciendo no tiene la fuerza como para ser esa fuerza transformadora a la sociedad y a mi entorno. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábado de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Con Ñande Yara Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre los temas principales, pero en realidad sobre todo el Pentateuco. Estamos haciendo el colofón y estamos cerrando, ¿verdad? Como con estos temas principales y elementales, porque desde la escuela, decíamos, deuteronomista, después nosotros comenzamos a entender y a ver toda la problemática religiosa. No estoy diciendo simplemente la problemática bíblica, sino que la problemática religiosa. Porque el Deuteronomio comienza a mirar, comienza a entender cuál es la relación del hombre, del pueblo, que se considera después ese pueblo elegido por Dios. Porque me embaité con ñande yara me embaité ñande lleva ñande yara pe ñande no ya opego y en el pueblo elegido ñande yara o mañana pe ñande con asopupe vive lleva ñande bueno hay potá ella po upea hay potán de eiko upeisha. Y desde esa concentración grande, ¿verdad? Nosotros ahora podemos entender qué es lo que Dios verdaderamente nos está pidiendo. Pues una vez señor de ñañe botado formal la lleva a ñañe botado que no nunca hoy indica tu ahí la lleva porque ñañe botado ahí me voy con de peñe ñembo dai cuaye tewa la tawigo vea lleva a ñembo tawi. Entonces dai cuaye tewa porque en de hoy la eres inalanda y cuaye teja opei derecha pobreza, es decir, el efecto y las consecuencias de ese ñembo tabú después resulta en una realidad del tabú, o sea, de la ignorancia. ¿Por qué? Y porque le definimos a Dios de una manera no correcta. Y ese es el ñembo tabú, ¿verdad? Ese es el ñembo tabú. Porque como nunca me adhiero, nunca entro, nunca profundizo, nunca hago de forma correcta lo que Dios me está pidiendo, ciertamente que después entonces caemos en ese problema de la ignorancia. Ignorancia que dice la taui. Apealo y coña de muchas veces. Ñamoñe purupe ñembo taui, pero opei opape pe taugetebe oiga. O sea, en la ignorancia total. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy haciendo el famoso ñembo, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y no estoy asumiendo, no estoy profundizando, no estoy conociendo, no me estoy esforzando, no estoy haciendo un camino, ¿verdad? O un proceso para poder entender y responder a la voluntad de Dios. Va a ser peñan de pota peñan de yara hoy potaba. Da ya y cuaino va para peñan de yara hoy potaba. Sí, ya pota peñan de yara hoy yerurea se peñan de yara hoy potaba. Bueno, va el yerurea de peñan de yara. Como de ñembo, es decir, nunca te comprometiste, nunca hiciste un camino de fe profundo, nunca fuiste a misa o te va de vez en cuando, no hace un proceso. Jalarejoro ni neñe concentra yo y Andrés yo y Andendo yo y peñan de yara ñe va inde ahí. Jamoyo lao bandere no y nega tu jamás se ya popona, pero ya poa. Son elementos entonces, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en consideración. Porque o si no, nos quedamos simplemente en pensar cosas, en meditar en ciertas cosas así, pero que a nosotros nomás nos conviene, pero de una forma muy superficial. Y con eso pensamos que ya estamos dando la respuesta, ¿verdad?, al Señor. No. El tema principal aquí entonces, cuando te está hablando de esta solidaridad, es justamente para entrar, conocer, saber, comprometerse. ¿Vean ahí? Añadiendo con una definición para de la solidaridad. Por lo tanto,
Jesús dice, ¿verdad? Aquí en Mateo, ¿verdad? 22, 36, ¿cuál es el mandamiento central de esta alianza? El amor, ¿verdad? A Dios, que se manifiesta en el amor al prójimo. Después también desde Deuteronomio 6:5 decíamos que el primero y el mayor de todos los mandamientos es esto que acabamos de decir, el amar al prójimo, el ayudarse a sí mismo, el mayor. Pero al mismo tiempo Jesús vincula el mandamiento de amar a Dios con el mandamiento de amar al prójimo. Jesús siempre vincula. Cuando te habla en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y después enseguida viene, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el doctor de la ley se acerca junto a Jesús y le dice, ¿cuál es, Señor? O Moisés yo aprueba. ¿Cuál es, Señor, el mandamiento más importante que nosotros tenemos que practicar? ¿Cuál es el mandamiento que puede ser el caracuilo central? Y Jesús, sin titubear, ¿verdad?, le dice, el mandamiento más importante es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero donde está yo, bebé, y a tu prójimo, a tu hermano, pende yo que o bebé, pende creo yo. Amarás a él también, como a ti mismo, es decir, esa fuerza de la vida como tal, del deseo de vivir, del deseo de hacer las cosas, del deseo de realizarse plenamente. Por lo tanto, Jesús vincula el mandamiento de amar a Dios con el mandamiento de amar al prójimo. El mandamiento de amar al prójimo. La upeaña de Naya Puero, Naya el Juino Peñan de la Pichape, Peña Peñan de Quere, ya Peñan de Yo que Gua, diga tú Moyo y la ñan de Ya es Opei, Chico a formar Peñan de Yara. Baishagua, Dereja Jubio, la ñan de Yara, Belandeja, Peñan de la Pichape, muy contenían de Rejei. Por eso que San Mateo 25 es, para nosotros, es elemental y fundamental, mortal, y la gente, mortal, ese es mortal. Y porque justamente te dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel, fuiste a visitar. Nosotros podemos agregar, oye, estuve sin escuela, me pagaste una beca, estuve en la cárcel, fuiste verdaderamente a visitarme, a darme tu apoyo. Estuve, no sé, en una vicisitud enorme, ¿verdad?, de mi matrimonio, que ya no podíamos seguir, pero a llevar haré poco seré. A pegarle y pona, a llevar peñan de yara, a peñan de renui, a llevar a hazañan de peipo, a peñan de mopu, a beber catupe. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que es tan lindo esto, ¿verdad? Porque está vinculado con el amor al prójimo. Está vinculado con el amor al prójimo. ¿Cómo nosotros vamos a decir que amamos a Dios si es que no le estamos amando a nuestro prójimo? Podemos citar también el texto paralelo al Evangelio de San Marcos, que viene después de una discusión. Con unos saduceos a propósito de la resurrección de los muertos. Entonces, ya en domingo. Porque justamente cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una vida plena, porque la resurrección pues quiere decir vida plena. Es decir, volver a levantarse. Aquello que estaba caído, aquello que estaba muerto, resurrexi, que viene del hebreo, que es justamente el hecho de levantarse, el cum, ¿verdad? El cum. Y del griego, ¿verdad?, que significa justamente el hecho del anast, de resucitar, verdaderamente, que se traduce después al latín como resurrexi. Hemos a vender acá, a llevar de mañana, a morir por año mañana. Y cuando mi mamá va a esa peña de Yara, porque él es el que nos está ofreciendo esta nueva vida. Volvemos enseguida con más de Yara Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estábamos hablando, ¿verdad?, de esta resurrección, resurrexit, latín, anástasis, dale, cum, levántate. Mirar siempre entonces hacia adelante, no nos quedemos atrofiados, no nos quedemos con sentimientos simplemente nuestros, muy humanos, que al final de cuentas todo eso también nos lleva, entre comillas, lo voy a decir así, ¿verdad?, a una muerte, ¿verdad?, porque esa sería como una muerte. Nosotros tenemos que procurar mirar siempre hacia adelante. Nosotros tenemos que procurar entender cuál es el objetivo de nuestra vida, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Aquí está el secreto. A mí me parece que el secreto de una buena vida es justamente comenzar también con un buen proyecto, pero tiene que ser un proyecto de vida. El proyecto de vida es aquello que nos dirige, que nos orienta y que nos hace entender qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque el proyecto que dice en la moto para ya hacer, vean de famoso de muy en hablan de GPS, de como ahora José Reina. O bebereca, a llevar hablan de GPS, me pumbre muy o se muy de puta iwe. O bebe in na aba puta in aprender ejecaba. Y ahí entonces vos mirá, ¿verdad? Agrandá, achica, ve, cuanto más le achicás, entonces ves el contexto mucho mayor, ¿verdad? En un recuadro mucho más amplio. Y eso es lo que también aquí nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra del Señor. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo y nos está abriendo aquí esa posibilidad. Mirar siempre, ¿verdad?, hacia adelante. Mirar entonces nuestros objetivos. Porque si nosotros somos muy egoístas, si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, evidentemente que después no vamos a crecer. Jamás vamos a crecer. Entonces, miremos un poco y seriamente, y sobre todo esto me refiero a la comunidad como tal. Porque yo ya dije, insistí, vuelvo a insistir en todos los cursos, ¿verdad? Yo estoy diciendo que toda la Biblia apunta siempre a la comunidad, al cajal, a la iglesia. La Biblia es iglesia, la Biblia es iglesia. ¿En qué sentido? Iglesia quiere decir el atiguazú. O sea, mi conversión siempre que está en función de las personas. Y entonces quiere decir que si yo, papá, no estoy viviendo bien, no estoy haciendo bien las cosas, no me estoy comportando bien, ciertamente que después tampoco voy a poder hacer bien todo lo que Dios me está pidiendo. No voy a hacerlo bien, jamás voy a hacerlo bien. ¿Por qué? Y porque me falta un objetivo. Entonces voy a ser como un veleta, ya digo ya hoy, veleta. Ubituista, se llama ahora ubituista, rejo, lleva veleta. Ubitu. Hoy peyujabe ande o pebereñe moi. Au peotore mañana pealare ya pe ubitu. Oye poe y es no boyerena meanga. Ande rejo pealare güey. Entonces, sin embargo, cuando nosotros tenemos una meta,
Cuando nosotros tenemos un objetivo, ciertamente que es como ese avión, ¿verdad? Que va, ¿verdad? Venciendo la fuerza de gravedad, y al mismo tiempo no es solamente la fuerza de gravedad con esa fuerza, ¿verdad? Que va volando, sino que también al mismo tiempo el viento, la tormenta, la lluvia, no sé, todo lo que va encontrando en su camino. Lleva a Joina, a Baretebe ya es Baretebe Joina. Y esa es la fuerza de voluntad. ¿Pero por qué? Porque tiene un objetivo. Sabe hacia dónde va, sabe lo que quiere, sabe cuál es su destino. Y bueno, eso es también lo que nosotros estamos encontrando aquí. Es lo que nosotros también necesitamos verdaderamente conocer y saber. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos, sabemos nuestro objetivo, hacia dónde caminamos, qué es lo que estamos buscando, ciertamente que nosotros así también vamos a llegar a ese objetivo. Vamos a escuchar un poco a propósito, ¿verdad?, de la resurrección de los muertos. Ahí entonces Jesús va a hablar de esta solidaridad. Entonces, ¿qué quiere decir solidaridad? Si te está hablando, y lo vamos a encontrar dentro de un contexto resurreccionalista o de la resurrección. Aquí es importante, se acercó uno de los escribas que les había oído y viendo que Jesús les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Mateo 12, 28 al 31. Bueno, entonces, este elemento es esencial que lo tengamos en cuenta y en consideración. ¿Por qué? Y porque justamente aquí se nos presenta el amor, el que es el motor de todo. El amor, el sentimiento, la fuerza. Entonces le está diciendo, en primer lugar, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Queridos hermanos, yo suelo pensar, suelo reflexionar, y después en el fondo, y cada vez me voy convenciendo más y más. Si no le tenemos a Dios, si no le amamos a Dios, y por eso, si no le conocemos a Dios, nunca luego lo vamos a amar, ¿verdad? Como digo, vamos a comprometernos con el Señor. Es difícil. Entonces, nunca vamos a ponernos con todas las pilas para hacer algo por nuestra comunidad. Nunca. Porque nereñandui, porque nande gustai, porque nande tiraije la gente. Y claro, cuando uno se pone en esa condición, en esa situación, todo lo que uno propone y todo lo que uno quiere ofrecer, ¿verdad?, para salir adelante, se vuelve cada vez más difícil. Entonces, queridos hermanos, este contexto resurreccionista que nos ofrece hoy aquí el Evangelio es esencial y fundamental. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contesta: ¿cuál es el primero? ¿Isla? ¿O qué es? ¿O es aquello que nosotros tenemos dentro de una comunidad y no como esa isla? Porque si es isla, entonces quiere decir que nosotros estamos solos. La isla rodeada solamente del agua, del mar, entonces, y los otros quedan lejanos a nosotros. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy, nuestro curso bíblico, nuestra reflexión. Yo les invito a cada uno de ustedes que tengamos en consideración y tengamos a flor del labio, ya es bella, la posibilidad, ¿verdad?, de anunciar, de decir, pero ¿desde dónde lo vamos a hacer? Y desde una centralidad, que el amor de Dios hacia nosotros nos lleva a un amor de Israel de nosotros hacia Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.